Bien, un poco lo que, haciendo como un breve repaso, un brevísimo repaso por lo que estuvimos trabajando un poquito a partir de a partir de lo que compartió Rafa el jueves pasado, en función a algunas de sus producciones. En ese momento recordamos o tratamos de caracterizar y de categorizar, de ordenar un poco su producción en tres categorías de laburo. Una que es la que encaja o se adecua un poco más a la consigna en la que estamos trabajando, que tiene que ver con, en este caso él nos había comentado que fueron producciones resultantes de incorporar la animación en la instancia de la presentación de propuestas de identidad, que no estaban pensadas como reel en ese momento, sino que eran presentaciones y, bueno, sumar el lenguaje de la animación como una posibilidad, en este caso, narrativa y persuasiva para presentar el desarrollo de una propuesta. Esa como primera categoría, y después otras dos que sumaban claramente más complejidad, que tenía que ver también con el desarrollo de motion graphics aplicados a producciones audiovisuales y, bueno, el desarrollo de animación puesta en funcionamiento a partir del uso del guión. ¿Sí? Es un trabajo de guión y después la dirección artística para la definición de, en términos estilísticos, de desarrollo de la animación. Entonces, en ese marco un poco, la lógica de hoy está prevista como para que podamos aprovechar fuertemente este espacio. Hasta hoy sí trataremos de ser puntuales, de ir hasta las 9, como para sacarnos algunas dudas. Vamos a tomar como algunos disparadores las preguntas que hicieron algunos compañeros en el Instagram, a partir de una que se lanzó para tener también algunos elementos sobre los cuales trabajar, y compartir también acá un antecedente que puede servir como apoyatura para el desarrollo, en este caso, de el storyboard. Así que, bueno, con esta breve intro podemos ir dando inicio a este encuentro. Vamos a partir un poquito de un antecedente de laburo para que también a partir de ahí podamos aprovechar y también algún tipo de sacarnos algunos tipos de dudas en torno al desarrollo de la consigna y demás, ¿sí? Así que lo que les sugerimos es lo siguiente: vamos a reproducir un breve spot que, como bien nombramos, buen día a todos quienes se fueron sumando recién. Vamos a reproducir un spot que es muy diferente a lo que vamos a trabajar en el marco de esta asignatura. Esto lo vamos a remarcar muchas veces. La categoría de producción de lo que vamos a ver
tiene otra razón de ser porque es un spot audiovisual que implicó el desarrollo de un guión y en este caso tiene sobre todo un desarrollo de animación mucho más fuerte que lo que sería el reel, que es lo que estamos trabajando en el marco de la actividad, pero la visualización de este spot nos va a dar pie para ver un desarrollo de storyboard y sobre ese storyboard tal vez hacer como un poco el intercambio. Así que ahora yo voy a compartir pantalla, voy a reproducir el spot y posteriormente vamos a ver el storyboard y ahí podemos empezar también a hacer como un breve ida y vuelta sobre la cuestión. Así que voy a compartir pantalla, un segundito. ¿Se ve? No estoy viendo el chat. Si pueden guiarme con ahora en el micrófono. Sí. Bien, buenísimo. Y díganme si sale el audio, porfa. No. Ok. Bacana. Ahí a lo último parece que se empezó a escuchar el audio bajito, ¿no? Bien, vamos a probar de vuelta. Se viene un nuevo tiempo para el Estado de nuevo, porque juntos podemos hacer que nuestra localidad sea cada día un mejor lugar para vivir. Por eso necesitamos nuestra solidaridad y compromiso, desde lo más básico, desde el ejercicio diario de la ciudadanía. Así que si tenés proyectos personales o colectivos, o si estás trabajando en una comisión vecinal, un club, la cooperativa de la escuela o cualquier organización, desde el municipio queremos acercarnos para conocernos y proyectar juntos el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Desde la autogestión y autonomía de cada uno de los vecinos. Con esto lanzamos al Pueblo Solidario, el programa municipal de la Dirección de Desarrollo Social. En ello trabajaremos junto a personas, grupos y organizaciones para atender las emergencias de los vecinos. Para conocer en profundidad el municipio, su relación y sus demandas, y así diseñar políticas públicas precisas para atenderlas. Para formar responsabilidad con personas vecinales, consorcios, normas y todo tipo de organizaciones. Para abordar las problemáticas locales, junto a las organizaciones en el concepto consultivo de políticas sociales. Y para acompañar a las comunidades trabajadoras autónomas a desarrollar su contexto laboral. Estamos conocidos de nuestro cercano. Así que te invitamos a que visites nuestra red y nos sigas en redes sociales para conocer todas las actividades. Y no te olvides, el Pueblo Solidario es un compromiso de todos. Bien, ¿salió más o menos el audio? No se logró escuchar muy bien. No, bueno. Vamos a compartir el material este spot en el grupo de, como es en el grupo de Facebook. Y también vamos a compartir el material que vamos a ver ahora,
que en algún punto nos sirve como para, trabajar sobre la noción de el storyboard, ¿sí? Lo que vimos acá, como decíamos anteriormente, es, en este caso, la tipología de este producto, que es una pieza de comunicación en el marco de una campaña comunicacional, un desarrollo de un sinfín de recursos visuales específicamente para apoyar y contar la línea narrativa que propone esta campaña. A diferencia de el reel, que en este caso el reel en gran medida, el objetivo, digamos, el reel como definición es como una especie de síntesis visual de un desarrollo ya efectuado. Por lo tanto, en este caso, los recursos visuales en gran medida ya forman parte del desarrollo de la identidad visual que diseñaron. Esto claramente puede ser también una alternativa como para que sigan ajustando la propuesta de identidad visual. Por eso también se enmarca en la instancia de la continuación del testeo de la propuesta, siguiendo la instancia ya de la entrega efectuada para seguir laburando y ajustando la propuesta. Entonces, en este caso, la lógica de, en gran medida, lo que tienen que desarrollar ya tiene una base en función de lo que estuvieron laburando. A diferencia de este tipo de producto que implicó el desarrollo de una serie, digamos, ahora vamos a ver un poquito más en el story, lo que implica en términos de desarrollo visual este tipo de propuestas, ¿sí? Voy a compartir ahora el material que es el story. Bien, ahí se ve, más o menos. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, acá un poco está, ayer nos preguntaba una compañera en la caja de consultas del Instagram sobre el formato de la entrega. En este caso, el formato de la entrega está dispuesto dentro de la consigna que está en el aula virtual. Es una entrega en formato PDF. El story viene, lo que le proponemos es que sea en formato PDF. Nosotros vamos a estar compartiendo este mismo material en el aula como para que lo tengan como referencia. Y la onda o el objetivo es que puedan desarrollarlo de este modo en la lógica de los frames significativos o los cuadros. Pensemos también en la lógica de los cuadros que son, si lo pensáramos en escena, nosotros como cátedra propusimos brevemente una posible estructura como para que tengan de base de cuáles serían como las cuestiones mínimas a ver en ese reel, que está también en el aula virtual. Entonces, si pensáramos en esas escenas, deberíamos definir en este storyboard los puntos significativos como para poder entender cuál va a ser la lógica de los comportamientos que van a tener los elementos que van a ir apareciendo dentro del campo visual, que está también dispuesto en cuanto al formato que tiene que tener el producto. Perdón, cierro esto. Y ahí ya vamos acá. Lo actual también ponemos es la definición de, y eso podemos aprovechar y ir brevemente a verlo acá, cuando hablamos de
contenido de cada frame, el número de secuencia, de orden o secuencia, detalle de movimiento, detalle sonoro optativo o detalle de voz en off optativo. Estos optativos es porque depende de la naturaleza de lo que cada uno proponga. El punto es similar a esto que estamos viendo acá. Está el frame y esto lo podemos ir cotejando un poco con lo que vimos recién. Así arranca el producto, hay una mención del orden, está el número 1, hay una mención de también el comportamiento, en este caso del plano, de la cámara, o de la lógica, digamos, del encuadre, el zoom lento. Hay una mención de la acción, qué es lo que sucede. Hay una mención de lo sonoro, el sonido de los grillos, y la voz en off no está anclada acá. Después en la parte 2, que es el próximo plano, zoom in lento, acción, Gladys duerme, Gladys se llama el personaje, su boca se mueve al respirar, es de noche todavía, la habitación está como oscura, sonido, grillos más despacio, placa anterior, respiración, reloj. Entonces, de algún modo, en este caso, y que si bien va a ser muy distinto la lógica del reel, pero esto, digo, vamos a seguir remarcando las diferencias que implica este tipo de desarrollo con la del reel, y en ese sentido, digo, hay algunas iniciativas que ya están tomando algunos compañeros en función a ir experimentando, que también ahí hay un alto grado de riqueza en que se animen a poder pensar, en este caso, por ejemplo, en gran medida el producto audiovisual es resultante de un guión. En este caso, como el producto tiene como objetivo mostrar la versatilidad de un sistema de identidad visual, la cosa es fuertemente visual, por lo tanto hay como muchas posibilidades de que ustedes experimenten en términos compositivos y que se imaginen el movimiento como un potenciador de esas composiciones visuales que vayan a ir componiendo, a diferencia de esta instancia que está anclada en poder reforzar y ampliar la potencialidad comunicacional a partir de que se quiere contar puntualmente una línea o un programa de laburo. En un segundo que tengo que ir habilitando. Bien, entonces, eso que ponemos como los elementos que van al pie de cada frame tiene que ver con esta situación que marcamos acá abajo. ¿Sí? La acción, el sonido, el número de orden, cómo se comporta la cámara en este caso, o el encuadre, vamos a ir viendo. El 3, paneo hacia arriba, acción, se hace de día, sonido, gallos, pajaritos. Bien, pequeño paneo hacia arriba, zoom in lento, acción, etc. Bueno, así vamos viendo cómo en las distintas escenas vamos encontrando un ordenamiento y una correspondencia entre lo que pasa en el plano visual y la definición de algunos comportamientos que van a ir surgiendo en el marco de ese plano o ese encuadre que se va a ir definiendo, ¿sí? Entonces, un poco este es el objetivo de la resultante de lo que tiene que ver con la entrega del storyboard, ¿sí? Lo podemos ir recorriendo brevemente. Pero como les decíamos, qué sé yo, posiblemente en la portada el proyecto que subió Ornella de su proyecto subido al Behance, ya hay ahí una posibilidad también fuertemente marcado en lo narrativo y cómo explotar
la instancia del movimiento y de lo cinético en materia de este producto puntual que es el reel. Nosotros también lo que vamos a hacer es subir, también como para tener algunas, para anclar un poquito más también lo que nos contó Rafa el otro día, los antecedentes que él nos mostró sobre algunos proyectos. Pero bueno, en definitiva, en este caso, como les decimos, este antecedente de storyboard, sobre todo, tiene el objetivo de mostrar cómo ir ordenando esta lógica de los frames, las escenas y sobre todo la apoyatura en términos de las referencias que vamos mostrando y planteando como para que cuando se apruebe en la instancia de aprobación del story se efectúe la instancia del desarrollo de la propuesta. En este caso el reel, como decíamos, es en varios puntos es mucho más simple, porque a diferencia de esto, como también Rafa nos mostraba el otro día sobre el plano de estos productos destinados para el Instituto Misionero de Biodiversidad, no sé si se acuerdan, el de los virus, como hay un guión, hay que construir también una narrativa que articule y fortalezca lo que se está diciendo en el guión. Entonces, tal vez la lógica del reel es como más desde el orden de lo compositivo visual y tal vez no necesariamente guarde una lógica de guión, porque en gran medida es mostrar la versatilidad del proyecto, ¿tá? Esto acá, como les volvemos a repetir, sirve como para tener un antecedente sobre cómo ir construyendo ese elemento, este documento, digamos, que es el storyboard. Bien. Esto lo vamos a poner a disposición, además de, bueno, sirve también para ver todo el laburo de preproducción que hay. Y acá también es algo bueno que tengamos en cuenta en función a lo que se plantea en el texto compartido, que habla sobre la potencialidad de aprovechar la posibilidad y explotar, digamos, en términos de los planos, como para poder componer de otra manera, ¿sí? Es lo que hablábamos muchas veces también, y Richard marcaba en los laburos de Rafa y también en los reels que fueron presentados con anterioridad, cómo pensar lo tipográfico en movimiento, lo vectorial en movimiento, lo audiovisual, o sea, digamos, el video como una herramienta nos posibilita poder pensar de otra manera también la composición. Podemos ver movimiento, textura, blandicidad, no es blandicidad la palabra, porque ahí ya estaría inventando una nueva, pero a ver cómo lo podríamos denominar, si alguien me ayuda, pero lo volumétrico de lo tipográfico, o lo volumétrico de las formas visuales con las que vamos trabajando. Entonces, la lógica de pensar en los elementos visuales en un lenguaje cinético y movimiento nos permiten explotar también otras variables compositivas que las podemos también implementar claramente en la lógica estática. Pero a veces, como lo estamos viendo siempre estático, no nos permitimos tal vez jugarnos con algunas posibilidades que
cuando uno empieza a ver, como decía Rafa también, cuando uno se calza los anteojos de verlo en movimiento, uno también ya está viendo potencialidades sobre los mismos elementos visuales, pero que posiblemente, digamos, faciliten otras variables compositivas y resolutivas para la producción visual. ¿Quedó más o menos claro en este sentido cómo estamos, hacia dónde estamos yendo, la lógica del documento de la entrega? ¿Cómo estamos con eso? Abrimos ahora también un poco la jugada como para que intercambiemos. Lo que tenemos que presentar es una presentación de nuestro podcast o una explicación del capítulo en sí. O sea, como un resumen del capítulo. ¿Se entendió? Sí, lo que hay que presentar en este punto es, en el aula virtual, en el punto de la consigna, que es la entrada de diseño cinético, en la tarea de diseño de storyboard, está planteada, y eso también lo estuvimos hablando y trabajando en encuentros anteriores. El reel, la pieza reel, lo que hay que desarrollar ahora es el storyboard de un reel. El reel es una síntesis de la propuesta visual en la que trabajaron hasta ahora. O sea, no se resume en un episodio del podcast, sino sería una pieza audiovisual que sintetice los diferentes elementos visuales que caracterizan a el sistema de identidad visual de cada uno de los proyectos, ¿sí? Entonces, en ese reel se va a ver un poco de todo lo que produjeron en el marco del desarrollo de la identidad visual, que fue, por ejemplo, parte de la producción que la presentaron en el marco de la publicación en Behance. En esa misma entrada del aula virtual, y ahí voy a volver a compartir pantalla para que estemos hablando de lo mismo. ¿Pudieron ver lo que está en el aula virtual? Acá está. ¿Se está viendo la pantalla compartida? Sí, sí. Bien. El diseño de un storyboard como parte del proceso de desarrollo de un reel basado en la propuesta de identidad visual desarrollada para la serie podcast. Entonces, como estructura del contenido, lo que proponemos como una posibilidad es que se pueda ver en ese reel estas 5 capas, de las cuales claramente la quinta es algo como mucho más libre. Una es la presentación de los elementos que componen el sistema visual de cada propuesta identitaria. Llámese Natural Bits, llámese nuestro espacio, llámese a cara de perro. Bueno, la presentación del sistema de identidad visual y de la marca gráfica. Eso tiene que aparecer. Después hay una instancia de la presentación también de los episodios, que cómo lo trabajaron los episodios con las portadas de los episodios. Y ahí, en todas estas cuestiones, es importante que explotemos, y es ese también el objetivo de dimensionar que en estas instancias se verifica la relación y la coherencia de un sistema de identidad visual que viene desarrollando articuladamente lo que venimos sosteniendo desde hace un tiempo, del cómo se ve, cómo piensa y cómo habla. Entonces, la lógica de
los títulos de los episodios, las descripciones de los episodios, las portadas de los episodios, todos pueden ser elementos como, desde la perspectiva que desarrollen y las decisiones que tomen, lo pueden ir aprovechando para mostrar en esta pieza que va a ser esta pieza audiovisual denominada Reel. Es una síntesis visual de todo el sistema de identidad visual. Entonces, la capa 2 tiene que ver con eso, con mostrar, en este caso, los elementos que componen los episodios, que es portadas, que son títulos. Entonces pueden aparecer composiciones desde la lógica audiovisual donde aparezcan los elementos que componen, en este caso, cada uno de los episodios. Después, presentación del producto en situación de uso. Eso también lo hablábamos. Bueno, cómo se ve, inclusive Mati de la Cruz, si no me equivoco, hizo como un video también de un scroll. Bueno, habrá que ver qué otras posibilidades hay como para mostrar una situación de uso probable. Y después la cuarta capa es un optativo que tiene que ver con las piezas gráficas estratégicas que forman parte de la consigna de la entrega anterior, que eso también puede mostrar. Y después una instancia de cierre. Esa es una breve estructura de cómo podría estar estructurado este producto audiovisual. ¿Se entendió más o menos? A ver, yo mientras tanto sigo leyendo por acá. A ver, porque hoy me salteé. A ver, me voy para arriba. Bueno, ahora lo que veo es lo que dice Anabel. Cada imagen del storyboard que se muestra están hechos en Photoshop o Illustrator y luego los anima, o son captura de pantalla. No, lo que Rafa nos comentaba el otro día tiene que ver con que en este caso primero se esquematiza. Hay distintos niveles de esquematización del story antes de empezar a animar. La animación es lo último en este tipo de proyectos, ¿sí? En este tipo, por la complejidad que implica, porque hay que desarrollar personajes, porque hay que desarrollar todo un universo visual. Entonces, el otro día Rafa nos mostraba un story montado con una situación muy de boceto a mano, con la voz en off grabada por él, solo como para estructurar. Si eso se aprueba, se pasa ya a un story más parecido a este que vimos recién, donde ya hay una producción visual más cercana a la definitiva. Y cuando se aprueba eso, se anima. Entonces, por eso la lógica del story. Tal vez acá, en este tipo de proyectos, que es el Reel, la lógica es diferente, posiblemente, porque ya los elementos visuales, ya cada uno lo tiene, porque los elementos visuales con los cuales va a hacer el Reel son los elementos con los que desarrolló el sistema de identidad visual. Entonces, con esa matriz ya se pueden ir desarrollando los frames que después van a ser animados. ¿Se entiende más o menos? Bueno, no sé si se contestó Anabel, pero mientras tanto sigo. Bueno, Carmen dice plasticidad, Christopher Squash and Stretch, principios de animación, sí. Nico dice, yo tengo tomas de cuando filmamos un set en el medio del monte. ¿Eso me serviría como iniciar un reel o debe ser un conjunto de animaciones? De vuelta, si hay, y esto lo relaciono un poco con lo que preguntaba también una compañera por Instagram. Leo textual lo que decía la compañera. Si no vamos a hacer
recuperatorio, como es lo habitual, vamos a ir cambiando o mejorando, o si se puede ir agregando cosas siempre que tengan sentido a la propuesta cuando tengamos definido el storyboard para el reel. En este caso es como les decíamos anteriormente, la lógica de poder plantear esta pieza de diseño cinético tiene como objetivo, a ver, voy a sacar la pantalla compartida, tiene como objetivo seguir laburando el sistema de identidad visual. En este caso, llevándolo al plano de el diseño cinético. Entonces, con esta posibilidad de experimentar ya no solamente en una lógica estática, sino que en una lógica de movimiento, podemos seguir verificando la versatilidad de nuestra propuesta de identidad visual. Entonces, es viable que incorporemos elementos que posiblemente en la parte anterior que fue presentada en Behance no las tuvimos en cuenta. ¿Por qué? Porque el proceso de diseño en algún punto es así. Nosotros estamos probando, testeando y buscando el punto más óptimo, digamos, del desarrollo de nuestro sistema de identidad visual. Así que, si hay algunas imágenes, pueden servir como para complementar y seguir testeando el sistema de identidad visual. Es viable. Inclusive también ajustar algunas cosas que ustedes tal vez mediante las cuales se llegó a la instancia de la presentación del sistema de identidad visual que fueron subidas en el Behance, tal vez ahora también las pueden ajustar, ¿sí? Lo que dice Laura es muy bueno. Si llegamos a tener el video y lo podemos presentar claramente. Hay una lógica, ahí también en estos días una compañera estuvo mostrando la experimentación que está haciendo en materia del movimiento. Digo, en gran medida, y el objetivo también de este esquicio es que nos animemos a no solamente a pensar la dimensión cinética, sino que también de experimentar la producción en este sentido. Así que claramente es posible que hay compañeros y compañeras que tal vez ya tienen más incorporadas esas prácticas, las pueden ir desarrollando y sí, y pueden bienvenido será que también puedan ir compartiendo, además del story, la resultante en video, en este caso concretamente. Bien. Acá Carmen dice, el proceso que nos compartió Rafa en la clase pasada de las carreras, creo que es un ejemplo sobre lo que debemos realizar, si bien lo que se veía eran bocetos. Bueno, lo que Rafa compartió la vez pasada, que eso también podemos volver a copiar los links, es de lo que sería la tercera categoría de lo que nos mostró Reels, nos mostró Spots y nos mostró los Motion Graphics. En este caso, el Pistas de Carreras era el desarrollo de un sistema de identidad visual para el proyecto Pistas de Carreras, que eran unas piezas de promoción de la propuesta académica de cada una de las facultades que componen la Universidad Nacional de Misiones, y para eso se elaboró en formatos de video con clave youtuber que eran protagonizados por chicos y chicas, y los motion graphics aparecían para complementar y sumar a la narrativa lo que estaban diciendo estos personajes. Entonces hubo un amplio universo visual desarrollado como para complementar narrativamente a lo que iban planteando estos
personajes. Y el video que él compartió fue como la síntesis de todo ese vagón de recursos que se desarrollaron para ese proyecto. Y que eso también tiene en algún punto la lógica de Reel, porque después, como él decía, esto que está acá es como un montón de... fuimos componiendo esta pieza audiovisual con todos los elementos que desarrollamos. Y acá lo ponemos como en una breve síntesis, ¿sí? Bien. Profe, el tamaño del PDF es 1080 por 1080, lo vi en el aula virtual, pero pregunto por cómo visualizo la presentación ahora. No, en ese caso, el 1080 por 1080 es el tamaño del campo visual sobre el cual componer. El PDF, sobre todo para que aparezcan la información que vimos recién en el story, para que se pueda ver la secuencia del frame, que se vean el detalle de los comportamientos que están también en el aula virtual, como vos decías, María, que son número de orden de secuencia, detalle de movimiento, detalle sonoro si tiene, o detalle de voz en off. Eso va a necesitar superficie, por lo tanto, el formato es diferente. Si quieren lo podemos estipular como si sirve, pero en 1080 sería el área, la superficie sobre la cual tiene que suceder la narrativa visual del reel. El formato del PDF tiene que ser más grande para que aparezca la otra información complementaria que hace al uso de la historia. ¿Se entendía más o menos, María? O sea, 1080 por 1080 es... Ah, bien, buenísimo. De nada. Bueno, Carmen, o sea que podemos incorporar al proyecto otros recursos visuales que en la presentación anterior no vieron. Por ejemplo, los tipos de imágenes vectoriales, se podrían sumar fotos. Claro, digamos, o sea, en gran medida es esta una oportunidad como para seguir ajustando la propuesta de identidad visual, ahora testeándola siempre y cuando sea una definición que ustedes también contemplen. No es una obligación sumar cosas. En este caso tiene que ver con seguir ajustando la propuesta de identidad visual en la que están trabajando, ¿sí? Muchas de las cosas se les fueron marcando en los conversatorios, y también seguramente hay muchas cuestiones que posiblemente a cada uno les quedaron pendientes para llegar a la entrega con esos resultantes. Entonces tal vez esta puede ser una alternativa todavía como para ajustar un poquito más esa cuestión. Ahí Mati dice, profe, ¿cuántas viñetas como mínimo tendríamos que tener para abarcar el tiempo estimado del reel? Acá es súper arbitraria esta pregunta porque, uno, el tiempo estimativo del reel, nosotros lo que proponemos es un mínimo y un máximo, que eso sobre todo se va a cotejar fuertemente en la situación de la implementación de ese storyboard. Un poco Rafa nos decía el otro día que hay mucho en el ejercicio de elaborar la lógica animada o la lógica de lo cinético, uno lo va incorporando y va medianamente sacándole la ficha de el rendimiento, el tiempo de cada efecto, de cada cambio de plano, de cada quiebre compositivo que se puede ir planteando en la pieza audiovisual. Ahora claramente, digo, en el marco de que esto es un esquicio y posiblemente algunos se animen a llevarlo al plano del movimiento
efectivamente, como decía Laura hace un rato, si hay algunos que se están animando a animar, valga la redundancia, hay mucho que se va a ir ajustando en el plano de cuando se lleve adelante el proyecto o quienes se animen a probar efectivamente en la situación de animación o de movimiento mediante, cuando digo animación no me estoy refiriendo solamente al motion graphics y demás, sino que las distintas variables que hay como para pero bueno, eso no, el tiempo que marcamos como mínimo 15 segundos y como máximo 1 minuto va a variar. Lo significativo en este caso, como que te podría decir, y está buena tu pregunta, Mati, es que podamos definir tal vez de cada una de las escenas, entendiendo escenas como, y en ese sentido este documento que lo vamos a compartir sirve como antecedente, que son los cambios de escena, cuando va pensando el cambio de escena, a dónde se sitúa, en este caso, si bien no estamos usando la cámara, a dónde se sitúa el plano. Cuando son esos saltos de plano, tal vez se podría plantear 1 o 2 frames por cada plano, para saber cómo se inicia y cómo termina cada plano, y ahí salta a la siguiente escena, cómo se inicia y cómo termina, entendiendo que también ahí se puede simular el comportamiento de los elementos visuales, ¿sí? Entonces pueden haber ahí al menos esas dos situaciones. Pensemos en un mínimo de 2 frames por cada escena. ¿Ah? ¿Se entiende más o menos? Bien. ¿Queda algo más? No, por favor. ¿Queda alguna consulta más? Bueno, si no quedan más consultas, hacemos un aviso. Es posible que el jueves va a haber sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones. Es muy probable que se apruebe la prórroga del calendario académico y la fecha prevista posible para cierre de estados, de situaciones de cada una de las cátedras, se extienda hasta el 20 de noviembre. Así que es posible que el jueves tengamos esa confirmación, que hasta ahora sigue con muchas posibilidades, pero el jueves se oficializaría. De todos modos, nosotros seguimos con la fecha pautada de entrega para este tipo de desarrollo. Vamos a destinar el jueves para que puedan avanzar en la situación de producción del History y posiblemente nos organicemos como para ver, y eso lo estaremos compartiendo también en el grupo, de cómo nos vamos a organizar el año que viene. Así que, por lo pronto, les dejamos un fuerte abrazo. Vamos a poner a disposición, como dijimos, el material audiovisual de esta pieza que vimos ahora. Vamos a poner a disposición el documento del History, también como para que lo tengan de referencia. Y bueno, cualquier cosa, estamos pendientes de los distintos canales
la cátedra como para ir abordando alguna que otra consulta que vaya surgiendo. También para quienes tal vez hoy no pudieran ingresar o ingresaron un poco más tarde, vamos a estar compartiendo el registro del encuentro de hoy y creo que eso es todo. Bien, buenísimo. A laburar, gente, y vamos charlando, vamos viendo. Bueno, gente, que tengan una linda jornada y nos vemos en breve.